Imagina que el día más feliz de tu vida, el momento en que estás a punto de pedirle matrimonio al amor de tu vida, se convierte en el inicio de una pesadilla. Un simple gesto de amabilidad hacia una niña desconocida puede desenterrar un secreto tan oscuro que amenaza con destruirlo todo. Esta no es una historia de amor cualquiera. Es una historia sobre las cicatrices que el pasado deja en el presente y la fuerza necesaria para enfrentarse a una verdad devastadora. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te mantendrá en vilo hasta el último segundo. Javier, a sus 37 años, era un hombre hecho a sí mismo. Dueño de 2 empresas de tecnología en Madrid, había aprendido a blindar su corazón tras un divorcio traumático. Su exmujer, Mónica, había destrozado su sueño de ser padre en secreto, una herida que él creía insanable. Llevaba más de un año con Sofía, una mujer de 32 años cuya mirada melancólica escondía una fuerza que a él le fascinaba. Sofía también cargaba con su propio pasado. Un matrimonio fallido con un hombre poderoso, Marcos, que la había dejado rota y sin nada. Ambos habían encontrado en el otro un refugio, una segunda oportunidad. Javier sentía que era el momento de dar el siguiente paso, pero una sombra de duda, un miedo irracional a que la historia se repitiese, le atenazaba el alma. No sabía que el verdadero fantasma no estaba en su pasado, sino en el de Sofía. El sol de otoño bañaba el Parque del Retiro en una luz dorada. El aire olía a tierra húmeda y a castañas asadas. Javier observaba a Sofía, arrodillada junto al estanque, mientras desmigajaba una barra de pan para los patos. Su risa era como una melodía que disipaba las sombras de su mente. En el bolsillo de su chaqueta, la caja de terciopelo con el anillo de compromiso parecía pesar 1 tonelada. Era el momento perfecto. Los patos se arremolinaban, chapoteando con avidez. Sofía parecía una niña, con la cara iluminada por la alegría más pura. Él se acercó, dispuesto a arrodillarse, a pronunciar las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. El mundo se había detenido, solo existían ellos dos, y el murmullo del agua. Pero entonces, una vocecita tímida rompió el hechizo, una pregunta que lo cambiaría todo. Una pregunta que abriría una puerta a un infierno que ninguno de los dos imaginaba. ¿Me das un poquito a mí también? La voz era frágil, casi un susurro. Junto a Sofía había aparecido una niña de unos 5 o 6 años. Era menuda, con unos ojos enormes y oscuros que parecían contener una tristeza impropia de su edad. Su ropa, aunque limpia, estaba desgastada. Sofía se giró, y su sonrisa se ensanchó al verla. Javier, olvidando por un instante el anillo, sacó una barra de pan entera de la bolsa y se la ofreció. La niña la aceptó con una solemnidad sorprendente. Se sentó junto a Sofía y, con una destreza peculiar, partía trocitos con una sola mano, lanzándolos al agua. La otra mano la mantenía oculta en el bolsillo de su abrigo raído. Algo en su gesto, en su forma de protegerse, alertó a Javier. Notó que Sofía también se había fijado. Su ceño se frunció ligeramente mientras observaba a la pequeña con una intensidad extraña, casi dolorosa. «Me llamo Lucía», dijo la niña de repente, como si leyera sus pensamientos. «¿Y tú?» «Yo soy Sofía», respondió ella con la voz extrañamente temblorosa. «¿Dónde están tus papás, Lucía?» La niña encogió los hombros, su mirada clavada en los patos. «No tengo. Vivo en una residencia, en el centro de acogida. A veces me escapo un rato porque los otros niños se meten conmigo». El corazón de Sofía pareció detenerse un instante. La niña hacía todo con una agilidad sorprendente, usando solo su mano derecha. Javier decidió probar algo. Le ofreció una pequeña botella de zumo, de las que tienen un tapón difícil de abrir. Quería ver qué pasaba con esa mano oculta. Lucía cogió la botella, dudó un segundo, y luego, con un movimiento rápido, sacó la otra mano del bolsillo para ayudarse. No era una prótesis. Era una manita pequeña, con los dedos fusionados,
formando una especie de muñón. «Ah, ¿se ríen de ti por tu mano?», preguntó Javier con delicadeza. Lucía asintió, volviendo a esconderla rápidamente en el bolsillo, como si le quemara. Por la mano. Y por la oreja. Con un gesto casi desafiante, la niña apartó el pelo de un lado de su cara, donde debería haber una oreja normal. Había un pequeño pliegue de cartílago mal formado. Javier vio la deformidad, pero su atención se desvió al instante hacia Sofía. Un grito ahogado escapó de sus labios. Su rostro perdió todo el color, volviéndose de un blanco cerúleo. Sus ojos, fijos en la oreja de la niña, se abrieron desmesuradamente, llenos de un horror y un reconocimiento que helaron la sangre de Javier. Antes de que él pudiera reaccionar, de que pudiera preguntar nada, el cuerpo de Sofía se desplomó. Cayó sin vida sobre la hierba, inconsciente, a los pies de la niña asustada. El caos se desató. La gente se arremolinó a su alrededor. Alguien llamó a una ambulancia. Javier, arrodillado junto a Sofía, intentaba reanimarla llamándola por su nombre, pero ella no respondía. Cuando levantó la vista buscando a la niña, Lucía había desaparecido. Se había esfumado entre la multitud como un fantasma. En el hospital, el olor a antiséptico y la luz fluorescente del pasillo aumentaban su ansiedad. Sofía despertó sobresaltada, con la mirada perdida. Lo primero que hizo fue intentar levantarse de la camilla, desesperada. «¡Tengo que irme! ¡Tengo que encontrarla!», gritaba, luchando contra la debilidad de su cuerpo. Javier la sujetó por los hombros, intentando calmarla. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Quién era esa niña?». Ella lo miró, y en sus ojos vio un abismo de dolor. «No lo entenderías, Javier. Si te lo cuento, me odiarás, me dejarás. Déjame ir, por favor. Tengo que encontrar a mi hija». La palabra resonó en la mente de Javier como un disparo. «¿Hija?». La soltó bruscamente, retrocediendo un paso. El aire se volvió denso, irrespirable. «¿Tienes una hija? ¿Por qué no me lo has dicho nunca?». El eco de su propia traición, de los secretos de Mónica, regresó con una fuerza brutal. Se sintió un idiota, un completo estúpido por haber confiado de nuevo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía, pero su voz era firme. «Creía que estaba muerta, Javier. Te lo juro. Creía que estaba muerta. Ahora no puedo explicarte nada. Tengo que ir a ese centro de acogida». Sin esperar respuesta, salió corriendo de la habitación del hospital, descalza, con la bata médica. Javier se quedó paralizado, viendo cómo se alejaba por el pasillo. El amor y la rabia luchaban dentro de él, una batalla que amenazaba con desgarrarlo por dentro. Durante un instante, la dejó ir. Luego, la razón se impuso al dolor, y corrió tras ella. La encontró en la calle, intentando parar un taxi con gestos frenéticos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Madrid de un naranja sangriento. Abrió la puerta de su coche. «Sube», dijo con la voz ronca. «Te llevaré. Ya hablaremos después». Sofía dudó solo un segundo antes de meterse en el asiento del copiloto. El viaje fue un silencio tenso, cargado de preguntas sin respuesta. Javier conducía de forma automática, mientras su mente era un torbellino. ¿Otra vez? ¿Otra vez una mujer le ocultaba algo tan fundamental? El recuerdo de Mónica apareció vívido en su memoria. Recordó la noche en que su amigo David, director de una clínica de fertilidad, le confesó la verdad. Estaban en su despacho, con 2 copas de brandy, y las palabras de David cayeron como losas. «Tu mujer ha estado aquí, Javi. 2 veces, y no precisamente para quedarse embarazada». El shock, la incredulidad, la furia ciega. Él, que anhelaba un hijo más que nada en el mundo, que trabajaba sin descanso para construir un futuro para su familia. ¿Y Mónica? Su preciosa Mónica. Había destruido ese sueño en secreto. 2 veces. La confrontación en casa fue brutal. Ella, furiosa porque él había bloqueado sus tarjetas de crédito, ni siquiera se inmutó al principio.
Estoy harto de tus mentiras, le gritó él. Recoge tus cosas y lárgate. Ella lo miró con desprecio. ¿De qué hablas? Te has vuelto loco. Fue entonces cuando él pronunció las palabras que rompieron su matrimonio para siempre. Sé lo de los abortos, Mónica. El miedo en los ojos de ella fue su confirmación. El castillo de naipes de su vida se había derrumbado, dejándolo solo entre los escombros de un amor que resultó ser una farsa. Ahora, sentado junto a Sofía, el mismo sentimiento de traición amenazaba con ahogarlo. ¿Era ella igual? Era su dulzura una máscara para ocultar secretos inconfesables. La puerta del centro de acogida era grande y pesada, de madera oscura. Parecía la entrada a una fortaleza. Sofía la empujó y corrió por un pasillo largo y silencioso, que olía a cera ya sopa de fideos. Encontró un despacho con una placa que decía «Dirección» y entró sin llamar. Una mujer de unos 60 años, con el pelo gris y gafas, levantó la vista de sus papeles, sorprendida. «Soy la madre de Lucía», dijo Sofía sin aliento. «He venido a por ella». Javier se quedó en el umbral, observando la escena. La directora, sin perder la calma, la miró por encima de sus gafas. «Siéntese, por favor». «¿Qué Lucía?» «Tenemos 3. Y lo más importante, ¿qué documentos trae usted para acreditar que es su madre?» «No tengo nada», sollozó Sofía, derrumbándose en una silla. «Pero es mi hija. Me dijeron que había muerto». El escepticismo en el rostro de la directora se suavizó, reemplazado por una cautela profesional. Le ofreció un vaso de agua. «Tranquilícese y cuéntemelo todo desde el principio». Fue en ese momento cuando Sofía pronunció las palabras que clavaron una daga en el corazón de Javier. Yo firmé la renuncia en el hospital. Al oírlo, el mundo de Javier se vino abajo por segunda vez. ¿Renunció a su propia hija? ¿Por sus deformidades? No podía ser. La Sofía que él conocía, la mujer tierna que lloraba con las películas tristes, no podía haber hecho algo así. Incapaz de soportarlo, se dio la vuelta y salió del despacho. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un portazo a su relación. Se marchó, dejando a Sofía sola con su pasado. Sofía, con la cabeza gacha, sintió la marcha de Javier como un golpe físico, pero levantó la vista hacia la directora y, con una voz quebrada pero firme, comenzó a relatar su historia. La noche se cernía sobre Madrid mientras las palabras fluían, reconstruyendo un pasado de pesadilla. Habló de su matrimonio con Marcos, un empresario de éxito cuya amabilidad inicial se transformó en un control asfixiante. La noticia del embarazo, que debería haber sido una alegría, fue el detonante de su infierno. Marcos se volvió cruel, paranoico. La criticaba constantemente por su cuerpo cambiante. «Das asco», le decía. «Una mujer mía debe ser perfecta. No quiero que nadie te vea en ese estado». La humillaba, la aislaba, convirtiendo su lujosa casa en el barrio de Salamanca en una prisión de oro. Recordó el día en que él la encontró paseando por la calle, en contra de sus órdenes. La furia en sus ojos era aterradora. La agarró del brazo y la arrojó dentro del coche con tal violencia que cayó de bruces sobre el asiento. El dolor en su vientre la aterrorizó durante días. Marcos, arrepentido, le llevó el desayuno a la cama, le pidió perdón, y ella, ingenua, lo perdonó. El parto fue largo y difícil. Cuando su niña nació, notó los susurros de los médicos. «¿Qué pasa? ¿Está bien mi hija?», preguntaba agotada. «Tranquila, descanse. La niña está viva», le decían, evasivos. Cuando despertó, un médico con cara de pocos amigos le explicó la situación. Su hija tiene una malformación en la mano izquierda y en la oreja derecha. Por lo demás, está sana. A pesar del shock, cuando le trajeron a su bebé, Sofía sintió una oleada de amor incondicional. Era preciosa. Mientras la amamantaba, entró Marcos. Su rostro se descompuso al ver a la niña. «¿Qué es esto?», siseó.
¿Qué es este monstruo? Sofía no podía creer lo que oía. Es nuestra hija, Marcos. Es perfecta. Los médicos dicen que se puede operar. Pero él no la escuchaba. No quiero una hija defectuosa. Tienes que renunciar a ella, o te largas de casa y te quedas con esa cosa, pero no verás ni un euro. Salió de la habitación, dando un portazo. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Marcos y sus padres la visitaban constantemente, presionándola, diciéndole que era lo mejor para la niña, que ellos pagarían las operaciones si renunciaba a ella, que de lo contrario la condenaría a una vida de miseria. Estaba agotada, confundida, sola. Una noche, Marcos llegó con una sonrisa conciliadora. Tranquila, mi amor, vamos a hablarlo. El médico me ha dado esto para que te calmes. Le dio una pastilla y un vaso de agua. Ella, desesperada por un poco de paz, se la tomó. Pronto, una extraña neblina se apoderó de su mente. Todo parecía lógico, las palabras de Marcos sonaban razonables. Él tenía razón, siempre la tenía. Le puso un papel delante. Firma aquí, cariño. Es por su bien. Ella firmó, sin entender muy bien qué hacía. Al día siguiente, le dieron el alta. Vinieron a buscarla sin la niña. Tú misma has renunciado a ella, le dijo Marcos con frialdad. Los recuerdos borrosos de la noche anterior la golpearon. Empezó a gritar y se desmayó. Despertó en una clínica de salud mental. Le dijeron que su hija no había superado una operación y había fallecido. La directora del centro, cuyo nombre era Carmen, escuchó el relato sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, un silencio denso llenó el despacho. Carmen se levantó y miró por la ventana la noche de Madrid. Es una historia terrible, dijo finalmente. Si lo que cuenta es cierto, usted ha sido víctima de un delito muy grave. Lo primero que debemos hacer es una prueba de ADN para confirmar que Lucía es su hija. Legalmente, al no haber sido adoptada, el proceso para recuperar la custodia es complejo, pero no imposible, sobre todo si podemos demostrar la coacción. El corazón de Sofía se llenó de una esperanza frágil. Por primera vez en años, alguien la escuchaba, alguien la creía. Carmen le explicó los pasos a seguir, con una mezcla de profesionalidad y una compasión que Sofía agradeció infinitamente. Había un camino largo y difícil, pero un camino de vuelta hacia su hija. Javier no se fue a casa. Condujo sin rumbo por la M30, mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras un velo de rabia y confusión. Aparcó junto al templo de Devot y observó el palacio real iluminado. La historia de Sofía era una locura. ¿Podía ser verdad? ¿O era una mentira elaborada para justificar un acto monstruoso? Su instinto, el que le había ayudado a construir sus empresas desde cero, le decía que Sofía no mentía. El dolor en sus ojos era demasiado real. Pero su herida, la traición de Mónica, supuraba veneno y le impedía confiar. Se sentía un cobarde por haberla abandonado allí. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Esperó en su coche, en una calle cercana al centro de acogida. Vio salir a Sofía, con el rostro pálido pero con una nueva determinación en su andar. Se fue en un taxi. Poco después, vio salir a la directora. Arrancó el coche y se detuvo a su lado. Carmen lo miró con recelo. Disculpe, dijo Javier, bajando la ventanilla. Soy el hombre que estaba con Sofía. ¿Podría llevarla a casa? Me gustaría hablar con usted. La directora lo estudió durante un largo segundo. Vio la angustia en su rostro. Está bien, dijo, abriendo la puerta. Pero que sepa que soy muy buena detectando intenciones. Durante el trayecto a su casa en el barrio de Argüelles, Javier escuchó la versión de Carmen. Ella le contó la historia que Sofía le había relatado, pero con el matiz de su experiencia de 30 años tratando con familias rotas. Si lo que esa mujer dice es cierto, y mi instinto me dice que lo es, ha vivido un infierno. Necesitará ayuda, no juicios. Y si usted la quiere, más le vale empezar a actuar como un hombre y no como un niño asustado.
Las palabras de Carmen fueron como un bofetón. Tenía razón. El miedo a ser herido de nuevo lo estaba paralizando. Dejó a la directora en su portal y le dio las gracias. Esa noche, apenas durmió. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a su amigo David, el de la clínica. No solo era ginecólogo, sino que su hermano era uno de los mejores cirujanos plásticos de Madrid. Le contó la historia, omitiendo los nombres. Le habló de las malformaciones de la niña. Después, llamó a un detective privado, el mismo que le ayudó durante su divorcio. Le dio un nombre: Marcos Torres. Quiero saberlo todo sobre él, especialmente lo que ocurrió hace 6 años. Y quiero que lo hagas rápido y con discreción. Colgó el teléfono sintiendo que, por fin, estaba haciendo lo correcto. No iba a dejar que su pasado destruyera su futuro. Sofía recogió los resultados de la prueba de ADN con las manos temblorosas. El sobre le pesaba como si contuviera el destino del mundo. Lo abrió en la misma clínica. 99,99%. La certeza científica era la confirmación que su corazón ya sabía. Lloró de alivio, de alegría, de rabia por los años perdidos. Corrió al centro de acogida y le entregó el informe a Carmen. La directora sonrió. Esto lo cambia todo, pero ha ocurrido algo más. Le contó que la policía se había puesto en contacto con ella. Alguien, de forma anónima, les había hecho llegar un informe detallado sobre Marcos Torres, incluyendo una declaración jurada de su exmarido, confirmando la coacción y los sobornos a los médicos del hospital para falsificar el certificado de defunción. Marcos, acorralado por deudas de juego, había confesado a cambio de un trato. Sofía estaba atónita. ¿Quién ha podido ser? Carmen se encogió de hombros, pero su mirada cómplice lo decía todo. El caso es que, legalmente, nunca te quitaron la patria potestad. Te engañaron. El juez ha dictaminado que, mientras se resuelve el proceso judicial contra tu exmarido, la niña puede y debe estar con su madre. Sofía no podía contener la emoción. Iba a llevarse a su hija a casa. Carmen la acompañó a la sala de juegos. Un murmullo de voces infantiles llenaba el aire. «Lucía, ven un momento, por favor», llamó Carmen. La niña se acercó, mirando a Sofía con desconfianza. «Es la señora que se desmayó cuando vio mi mano», le dijo a Carmen en un susurro. Sofía se arrodilló para estar a su altura. «No me desmayé de miedo, Lucía. Me desmayé de alegría, de la alegría de haberte encontrado». «¿Encontrado? ¿Por qué me buscabas?», preguntó la niña, frunciendo el ceño. Sofía le acarició la mejilla con ternura. «Porque yo soy tu mamá». Los ojos de Lucía se abrieron como platos, mirando incrédula de Sofía a Carmen, buscando una confirmación. Carmen asintió suavemente. «Lucía, Sofía quiere que vayas a pasar unos días a su casa. ¿Te apetece?». La niña nunca había ido a casa de nadie. A todos los demás niños los recogían los fines de semana familias de acogida, pero a ella, por sus defectos, nadie la elegía. La idea le pareció tan extraña como maravillosa. «¿De verdad?», preguntó con un hilo de voz. Sofía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «De verdad. Y si te gusta, te quedarás para siempre». Lucía, por primera vez, sonrió. Una sonrisa tímida pero radiante que iluminó su rostro. Y, sin dudarlo, se abrazó al cuello de Sofía. El pequeño apartamento de Sofía en el barrio de Chamberí se convirtió en un palacio para Lucía. Todo le parecía nuevo y maravilloso. Sofía había pasado los últimos días preparando su llegada. Había comprado un pequeño sofá cama y lo había colocado en el salón. Sobre él esperaba una muñeca casi tan grande como ella, vestida de princesa. Lucía entró con timidez, sin atreverse a moverse del felpudo. «Pasa, cariño. Esta es tu casa ahora». La niña miraba todo con ojos asombrados. «Es todo tan bonito y tan limpio». Sofía la llevó al baño. «Mira, te he comprado un pijama de unicornios y unas zapatillas de conejito. ¿Quieres ponértelos?
Mañana iremos de compras y te compraré toda la ropa que tú quieras. Los ojos de Lucía brillaron de emoción. Corrió a cambiarse y salió del baño convertida en una pequeña princesa. Su mirada se clavó en la muñeca. ¿Es para mí?, susurró. Toda tuya. Puedes jugar con ella, peinarla, contarle todos tus secretos. Lucía se abalanzó sobre la muñeca, abrazándola con fuerza. Sofía fue a la cocina a preparar la cena. Había cocinado todos los platos que imaginó que le podrían gustar a una niña. Cuando la llamó, Lucía se sentó a la mesa y miró la comida con los ojos muy abiertos. Comía con una avidez que a Sofía le partió el corazón. Comía como si temiera que alguien fuera a quitarle el plato. Decidió no decir nada. Ya aprendería que en esa casa nunca más le faltaría comida. ¿Por qué me elegiste a mí?, preguntó de repente Lucía. Hay muchas niñas sanas en el centro. Sofía dejó sus cubiertos y la miró a los ojos. Decidió que solo la verdad podría construir su futuro. Porque hace 6 años, comenzó Sofía con la voz suave. Yo tuve una niña. Unas personas muy malas me dijeron que esa niña se había muerto. Yo estuve muy, muy triste durante mucho tiempo. Pero me habían engañado. Mi niña estaba viva y un día, en un parque, la encontré. Esa niña eras tú, Lucía. Tú eres mi hija. Lucía dejó de masticar. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. Se levantó de la silla, corrió hacia Sofía y la abrazó con todas sus fuerzas. Lo sabía. Sollozaba en su hombro. Yo sabía que vendrías a buscarme. Siempre lo supe. Esa noche, cuando Lucía por fin se durmió, agotada por tantas emociones, Sofía le hizo una foto a su manita y a su oreja. Abrió el ordenador portátil y empezó a buscar. Envió correos a las mejores clínicas de cirugía reconstructiva de España. El precio era desorbitado, pero no le importaba. Vendería las pocas joyas que le quedaban de su matrimonio. Pediría un crédito. Haría lo que fuera necesario. Días después, Carmen la llamó para que fuera al centro a firmar unos papeles de la tutela temporal. Lucía, al oír que tenían que volver, se quedó paralizada. Sofía la vio ponerse la misma ropa vieja con la que había llegado. Cariño, ¿por qué no te pones uno de los vestidos nuevos que compramos? La niña la miró con pánico. ¿No me vas a devolver? ¿No me dejas allí? Sofía comprendió. Pensaba que la llevaba de vuelta para abandonarla. Se arrodilló y la abrazó con fuerza. Escúchame bien, Lucía. No voy a dejarte nunca más. Jamás. Solo tengo que firmar unos papeles para que legalmente puedas vivir conmigo para siempre. Pero no quiero dejarte sola en casa, ¿entendido? La niña soltó un grito de alegría y corrió a ponerse su vestido favorito. En el despacho, mientras Sofía firmaba, Carmen le preguntó por las operaciones. Sofía le contó la verdad. He encontrado opciones, pero son muy caras. No sé cómo lo haré, pero lo haré. Esa tarde, decidieron celebrar su nueva vida intentando hacer un bizcocho. Ninguna de las dos tenía experiencia, y la cocina se convirtió en un campo de batalla de harina y azúcar. Se reían a carcajadas, cubiertas de blanco de pies a cabeza. En medio del caos, Lucía intentó cascar un huevo y este acabó aterrizando en la taza de café de Sofía. La risa fue tan estruendosa que no oyeron el timbre de la puerta al principio. Fueron a abrir juntas, todavía riendo. En el umbral estaba Javier. Se quedó petrificado, mirando primero a Sofía, luego a Lucía, ambas cubiertas de harina, con una expresión de desconcierto absoluto. La visión era tan cómica que las dos estallaron en una nueva carcajada, incapaces de parar. Javier, tras un segundo de shock, no pudo evitar sonreír. El aroma a mogar y a desastre feliz lo envolvió. Javier entró, se quitó la chaqueta y, sin decir palabra, se remangó la camisa. Mi madre hacía los mejores bizcochos de todo el barrio, dijo. Dejadme a mí. Se puso al mando de la operación de limpieza y luego de la de repostería. En poco tiempo, la cocina estaba impecable, y un delicioso aroma a bizcocho recién hecho inundaba el apartamento. Más tarde,
con Lucía profundamente dormida en su sofá-cama, abrazada a su muñeca. Se sentaron en la cocina con 2 tazas de té. El silencio era espeso, pero no incómodo. Fue Javier quien lo rompió. Sofía, perdóname. Fui un cobarde. Cuando oí que habías renunciado a tu hija, mi propio fantasma se apoderó de mí. No te vi a ti, vi a Mónica. Vi mi propia herida y no fui capaz de ver la tuya. Es imperdonable. Sofía lo escuchaba, con el corazón en un puño. Lo entiendo, Javier. Pero tienes que entender tú también que mi vida ha cambiado. Ya no soy solo yo. Ahora tengo una hija con problemas. No puedes cargar con esto. Javier la miró, y ella vio en sus ojos una sinceridad que la desarmó. ¿Qué problemas? ¿Te refieres a que es una niña increíblemente lista y valiente que ha pasado por un infierno? ¿O te refieres a que voy a tener que aprender a hacer coletas? Sofía, cuando una persona ama a otra, la ama con todo lo que trae consigo. El amor no es un equipaje ligero, es un contenedor lleno de alegrías, miedos y responsabilidades, y yo quiero llevar ese contenedor contigo. Ella no sabía qué decir. Se había preparado para el rechazo, no para una aceptación tan absoluta. No quiero ser una carga para ti, susurró. Él tomó sus manos entre las suyas. La única carga sería vivir sin ti y sin ella. Hizo una pausa y luego continuó, con la voz cargada de emoción. He estado haciendo algunas llamadas. Mi amigo David, el médico, tiene un hermano. Es el jefe de cirugía plástica en el Hospital de la Paz. Ha visto las fotos que le envié. Dice que quiere conocer a nuestra hija. Sofía levantó la vista bruscamente. ¿Nuestra hija? Javier sonrió. Sí, nuestra. Él cree que con un par de operaciones, la mano de Lucía puede recuperar gran parte de su funcionalidad. Y lo de la oreja es pura estética. Está dispuesto a encargarse de todo el proceso. Y sobre el dinero, no te preocupes. Considera que es una inversión en el futuro de nuestra familia. Sofía lo miró, a este hombre que había pasado del juicio a la acción, que no solo la había perdonado, sino que ya estaba construyendo un futuro para ellas. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Sofía, esta vez no eran de tristeza, sino de una gratitud y un amor tan inmensos que sentía que el pecho le iba a estallar. Vio la diferencia abismal entre los 2 hombres que habían marcado su vida. Uno le había exigido perfección y la había desechado por una pequeña imperfección. El otro la aceptaba con sus heridas, con su pasado, y no solo eso, sino que abrazaba a su hija como propia, y se disponía a mover cielo y tierra para ayudarla. Sin decir una palabra se inclinó sobre la mesa y lo besó. Fue un beso que sellaba el pasado y abría la puerta a un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se antojaba luminoso y lleno de esperanza. En la otra habitación, Lucía sonrió en sueños. Por fin estaba en casa. Por fin tenía una familia. Y así, en la quietud de una pequeña cocina en Madrid, 3 almas rotas comenzaron a unirse para formar algo nuevo y fuerte. La justicia se encargaría de Marcos, pero el verdadero triunfo no estaba en la venganza, sino en la construcción de un hogar basado en el amor incondicional y la aceptación. El camino no sería fácil, estaría lleno de operaciones, de terapias y de cicatrices que sanar, tanto físicas como emocionales. Pero ahora lo recorrerían juntos. Javier no solo le había propuesto matrimonio a Sofía unas semanas después, sino que había iniciado los trámites para adoptar a Lucía legalmente, para darle el apellido que su verdadero padre nunca mereció. El giro inesperado no fue encontrar a una hija perdida, sino descubrir que una familia no se define por la sangre, sino por la elección de amar, proteger y luchar por los tuyos, sin importar las imperfecciones. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que las segundas oportunidades pueden sanar las heridas más profundas del pasado?